sponsor oficial de esta noche son Materiales Boston. La charlita es un poquito más corta, se llama Consideraciones sobre materiales en el diseño de lentes esclerales, enfoque basado en casos. A mí me gusta mucho este tipo de charlas que damos en el caso con Boston, porque son charlas que son comerciales, pero a la misma vez se hacen de manera académica. La idea es que utilizamos, en este caso, casos clínicos académicos para aprender de cómo usar los materiales. O sea que al final del día, pues es una promoción bien original y bien académica. Así que un par de casitos para ustedes, ¿ok? Entonces, tenemos este caso número uno, son dos casos que nos proveyeron a nosotros, no son casos míos, pero son casos que nos proveyeron para discutirlos con ustedes, ¿verdad? Tenemos esta paciente, la información previa de ella es que es una mujer blanca de 60 años, derivada en el 2013 por un especialista en retina tras una retinoquisis, una hipermetropía muy alta, y por ahí va la cosa, y tenga pendiente, hipermetropía alta, tiene microcórneas, córneas pequeñitas relativamente. Originalmente usaba lentes de hidrogel de Betafilcón de reemplazo trimestral, o sea, lentes con materiales bastante viejos. Y el motivo de la consulta era que esas lentes se desplazaban o se movían bastante, no se mantenían centradas y provocaban visión borrosa. Así que, pues, además de eso, como ven ahí, pues obviamente lentes hidrogeles básicamente viejos crearon neovascularización de más de 2 milímetros en 360 grados, conjuntivitis papilar también en ambos ojos, y obviamente estas lentes de contacto blandas originales estaban corriendo bastante planos y bastante grandes con respecto al ojo de ese paciente. El diámetro horizontal visible del iris en la paciente era 11,4 y 11,1, o sea, un ojo pequeñito. Digamos que quizás el promedio en seres humanos es 11,8. Pupila 5,2 y mira la escleratometría bien marcada, 49,50 también, pero no es una córnea, es una córnea pequeña, o sea, no es una córnea que fuera por queratocoro, sino que era un ojo relativamente normal, pero marcaba obviamente un ojo pequeñito y por eso las curvas están pronunciadas. La refracción manifiesta, como pueden ver ahí, más 12, 75 con un punto 50 de astigmatismo y el ojo izquierdo más 13,50 con un -1. Eso es lo que mostraba al momento de la examinación. Como pueden ver las topografías, es un ojo pequeño con astigmatismo asimétrico irregular, pero con keratometrías extremadamente altas. Pero no era un ojo anormal como tal, o sea, o un ojo de córnea irregular no lo era. Esa es la primera adaptación. Se usan lentes históricas de hidrogel de silicona personalizadas, o sea, en vez de que le cambiaron las que ella tenía, le pusieron unas personalizadas en un material que era hidrogel. Miren la curva base que se utilizó: 7,7, el diámetro 13,5, porque era un ojo obviamente pequeñito. Y se falló con esto debido al reflejo extremo y la agudeza visual marginal, o sea, la agudeza visual no era buena, y el movimiento tampoco era bueno del lente. Se hace una segunda adaptación más adelante. Se usan lentes corneales esta vez, gas permeable. Las curvas base ojo derecho e izquierdo 7,3 y 7,2. Diámetro 9,6. El material Boston XO, que es un material de un DK100. Lenticularizado para que cayera bien y los bordes estuvieran cómodos. La agudeza vista era 20,40 en ambos ojos, pero la paciente seguía insatisfecha con esta agudeza visual. Se decide entonces, en ese caso, al cambiar de lentes blandas a lentes permeables al gas, obtuvimos una ventaja. La ventaja era que resolvimos la conjuntivitis papilar gigante, la neo también se fue y desaparece, pero como no estaba satisfecha con su agudeza visual, decidimos tratar entonces lentes esclerales. Obviamente, utilizar un diámetro apropiado con respecto a ese ojo, que es un ojo relativamente pequeño. Vieron el HBID 11,4 y 11,1. El objetivo en esta adaptación era una separación al final del día entre 100 a 150 micras y utilizar un diseño de lente en material hiper-DK. Ahora, estos dos activos los teníamos. La razón es porque ustedes creen, según la data que ya hemos dicho, de que queríamos utilizar una separación al final del día de entre 100 a 150 y además de eso utilizar un lente de hiper-DK. Alguien que se me pueda escribir en el chat, ¿por qué, si vieron y estuvieron pendientes de todo lo que hablamos anteriormente, por qué queríamos eso? ¿Cuál es la razón principal? Si alguien tiene idea, antes de que sigamos a la otra diapositiva.
porque en la otra ya decimos la parte de la data, así que, ¿pero qué ustedes creen? ¿Debido a qué? La adaptación final es un lente escleral de diámetro pequeño, relativamente 14,8. La altura sagital que utilizamos en el lente para el ojo derecho de 4,500, el ojo izquierdo 4,600, curva base 6,9, diámetro pequeño, material Boston XO2 con un espesor central de 0,86 y 0,90. Por aquí va la cosa. ¿Por qué ustedes creen que es 0,86 y 0,90? En ese, fue lo que pudimos obtener. O sea, un grosor central relativamente grande. Los lentes esclerales usualmente los trabajamos en punto 20, punto 25, punto 30, punto 35. ¿Por qué razón tuvimos que obtener un punto 86 y un punto 90? ¿Cuál fue la razón en ese caso? Que ustedes crean. ¿Alguien recuerda del historial qué era lo que estaba pasando? La metropía que teníamos. Así que por ejemplo, me puse demasiado grueso por ser positivo. Recordemos que la receta en este paciente era más de 12 y por tanto era una hipermetropía alta. Y es imposible hacer un lente de 12, hacer un lente que sea extremadamente delgado. Y por tanto, al final del día, escogimos dos cosas para poder manejar el caso. Boston XO2 con un DK de 141 y si logramos entonces también un reservorio relativamente, un fluido de reservorio relativamente pequeño, pues el paciente no sufre. Resultado final, agudeza visual 20/30 y 20/30, no hay edema, no hay neo, no hay conjuntivitis papilar gigante, ya que cambiamos a gas permeable, y la paciente está muy satisfecha con la uniformidad de la visión y la comodidad. O sea que así al final del día el mensaje es que en pacientes con hipermetropía alta, si hacemos dos cosas que son número uno, un material de hiperdeca con Boston XO2 de 141 y además de eso, un reservorio relativamente pequeño, pues podemos hacer una adaptación que respete la fisiología lo más posible, sin problemas de corneal, aunque el grosor sea 0,86 y 0,90. Fíjate que se puede, al final del día, la idea es usar esos dos parámetros, buen material y obviamente buen reservorio. El caso 2, muy bien. Entonces Luisa me pone, y con el peso del lente lo manejaron con el diámetro. O sea, lo que dice Luisa tiene mucha razón. Si es un diámetro, un ojo pequeñito, no es con un diámetro muy pequeño, y entonces no tenemos el problema que el lente se mueva demasiado de sitio. Débora me pone lente grueso, pero entonces de alto para favorecer la oxigenación, que es lo que estamos buscando. Muy cierto. Caso 2. Gay, hombre blanco, 77 años, colesterol alto y usaba estatinas, queratotomía radial en ambos ojos hace varias décadas, cirugía de cataratas en el ojo izquierdo en el 2018, edema extenso y cicatrices después de la cirugía de cataratas, queratoplastía penetrante en el ojo izquierdo en el 2018 como resultado de todo lo que sucedió. Eh, Se adaptó un lente escleral de 21 milímetros, pero desarrolló edema y pliegues corneales. Cuando hacemos el recuento de células endoteliales, en el ojo izquierdo 2653, en el ojo derecho 806, o sea, estaba bastante bajo el recuento en el ojo derecho. El injerto, como ven la foto ahí, transparente, no neo, habían las suturas, lente anteocular de la cámara posterior estaba normal, el lente, perdón, estaba claro el lente, no hay problema ninguno, bordes palpebrales normales, el BUT 10 segundos, esta foto que está en la parte inferior, si uno ve la foto de primera intención, se ve bastante rara y quizás sea bastante fea, pero esto es un fluorograma totalmente normal para un paciente de PKP con sutura. Lo que está viendo ahí no es abrasiones ni extinciones, lo que está viendo es tinción negativa. En alguna de esas áreas se acumula la fluoresceína por la forma de la córnea y se ve de esa manera. Pero una cosa es la tinción negativa, que es acumulación de fluido fluoresceína en este caso con lágrimas. Y la tinción positiva, que es que el tejido se tiñe porque está lastimado. Cuando veamos este tipo de cosas, hay que estar pendiente si es tinción realmente positiva o tinción negativa. Un poquito de tinción corneal inferior leve, como ven acá, pero nada serio con respecto a cómo está el caso. Después vemos la topografía que está aquí. Mira qué interesante se ve esta topografía. Obviamente un perfil relativamente bien poco amigable para trabajar buena agudeza visual.
y de ahí el hecho de querer utilizar, obviamente, un lente escleral. La impresión y el plan, pues teníamos en el ojo derecho buen recuento de células endoteliales, adaptación del lente escleral, obviamente lo más pequeño posible. Ahí vamos por lo que decía Luisa, ¿verdad? Vamos a manejar lo más pequeño que podamos con buena adaptación para evitar que el lente se mueva, se caiga, se descentre. Obviamente usamos Boston Quijo con un DK 141, con un espesor mínimo y un arco mínimo. Estamos pendientes, un caso donde es muy importante la oxigenación, por tanto, alto DK, el mínimo espesor que podamos, y obviamente ese reservorio lo más delgado que podamos también. Diseño y resultado final del lente, un lente escleral de manera oblato de 16 milímetros, relativamente pequeño o promedio. La altura sagital 4900, base curva 16, más 375, como pueden ver por ahí. Y en ese diseño de inclinación 3 y 5 es la tenía óptica histórica. Un espesor central de 0,35, que obviamente es mucho mejor que en el caso previo. Después de 6 horas de uso, un reservorio, un fluido de 175 micras. Y el paciente está muy satisfecho. Aquí lo que hicimos fue, teníamos un trasplante de córnea, nos hacía falta material de hiper-DK, es como, cogemos Boston X de 141, un diámetro relativamente pequeño o relativamente promedio para el caso, y no tener, obviamente, muchos reservorios para que no nos causara edema en sí. Les agradecemos. Importante, estos dos casos lo que hacen es reflejar la importancia de materiales en casos en específico. Una de las cosas que uno hace al final del día cuando está trabajando con casos como estos es obviamente, hacer la adaptación con respecto al paciente que usted tiene al frente. Caso número uno, la hipermetropía alta de un más 12 más 13, que sabemos que obviamente el lente va a ser grueso. Y el caso número dos va a ser de trasplante de córnea, que obviamente tenemos que tener pendiente que la oxigenación que llegue a ese ojo sea la adecuada y por tanto hiper-DK con un buen reservorio. O sea que si cada paciente es un mundo diferente, dos casos muy interesantes que se manejaron de una manera adecuada utilizando buenos materiales. Así que súper contento con los dos casos. Le agradecemos la sintonía y obviamente al final del día esto no se habla mucho. Inclusive cuando estaba en Argentina hace una semana y media atrás, tuvimos una charla de materiales Boston y fue la única charla que había con respecto a materiales. El material que escogemos durante una adaptación es sumamente importante y a veces no se le da la importancia que tenemos. Y entonces en un caso como estos, pues sí la tienen. O sea que al final del día, al hacer sus adaptaciones, escojan los mejores materiales posibles para sus pacientes. Si hay alguna duda que tengan al respecto de materiales Boston, aquí está la preguntita. Dice, en lentes rígidos gas permeable, ¿qué factor tiene el mayor impacto con respecto al oxígeno que llegue a esa córnea? O sea, ¿qué es más importante en gas permeable? De esos dos factores pensando en el oxígeno que llega a la córnea. Uno, el de cada material, o dos, el grosor del lente. ¿Ok? La pregunta clave, quizás cuál factor es el más importante en el oxígeno llegando, el oxígeno que llega, estamos hablando permeabilidad y transmisibilidad, en este caso el que llega, la transmisibilidad, que es la palabra clave en este caso. Aquí aprovechamos de lo que se da la información. Dilia nos pregunta, ¿cómo funciona un lente escleral en un paciente que viene de una conjuntivitis papilar gigante por lentes blandos que se viene controlando? Es una miopía. En este caso, obviamente es una miopía de menos 14, menos 3,180. Obviamente, es básicamente lo mismo, pero en el sentido opuesto con la miopía. La miopía es obviamente el lente quedaría más delgado en el centro, pero lo que se hace es que se escoge, número uno, un material con alto DK, número dos, vigilar el grosor del lente y los bordes en diferentes áreas, y número tres, centrarlo lo más perfecto posible. Después que hagamos eso, no vas a tener problema con un caso, aunque sea en negativo 14, como en este caso. Un truquito aparte que hacen las compañías es, y eso varía del diseño en diseño. Tú puedes tener, por ejemplo, miopía extremadamente alta, pero pudieras utilizar un lente de carácter de geometría inversa
oblato con una curva base bastante plana. Y si utilizas una curva bastante plana, porque ahí lo que pasa es, si tienes un paciente que ya tiene miopía bien alta y lo estás saltando con un escleral y usas geometría regular, obviamente en vez de -14 terminas con un -20. Pero un truquito bien interesante en esa área es que tú puedes, en vez de utilizar geometría regular, geometría inversa, usas una curva base plana, bastante plana, y al utilizar bastante plana, quizás la sobrerefracción que te surja pudiera ser positiva y cancela el poder negativo. Y es una manera bien interesante de jugar. Que por eso todo es, para que tengas idea, hay compañías que ofrecen sus lentes en geometría regular con una curva base plana, donde la curva base es igual en todos los lentes. Como tú subes o bajas, no subes o bajas por curva base, subes o bajas por ságita en la periferia, utilizando geometría inversa. Que eso es un truco de cómo jugar con la metropía en los lentes. Es una manera de bajar las aberraciones de orden, de bajo orden. Que no te cree un lente de -20, que te cree un lente de -6, por ejemplo. Y eso es una manera de jugar con las curvas base. ¿Tenemos la contestación ya, Lili? Sí, ya está lista. Entonces le doy por terminada Pum, mira. y voy a compartir. Dale un segundo. Ahí sí la están viendo. Sí. Porque aquí la pregunta era un poquito capciosa, yo creo. Porque obviamente los dos factores son extremadamente importantes. Obviamente del material, pero también el grosor del lente. Ahora, si la pregunta que yo hago, por eso al final lo dije, después que lo hablé, al final le dije, si yo estaba hablando de transmisibilidad, ¿de qué factor depende la transmisibilidad? Específicamente, está la permeabilidad, que es el dK, pues está la transmisibilidad, que es el dK sobre T. Si yo hablo cuánto oxígeno pasa en términos de permeabilidad, pues lo más probable, obviamente el valor de dK sería lo más importante. Pero si hablo de la transmisibilidad, depende de qué. ¿Cuál sería la contestación? Déjame buscar acá. El espesor. O sea que es una pregunta como para engañar. Obviamente ambos son importantes. En permeabilidad es el dK, en transmisibilidad es el espesor. Como Rosario nos puso aquí, dK sobre T. Porque si es bien grueso el lente, obviamente me pasa menos, llega o transmite menos oxígeno al tejido. Así que esto puso una cascarita. Era para ver. Obviamente, podríamos decir que son los dos más importantes, pero hacemos hincapié, son los dos padres más importantes, como de cuánto oxígeno llega a la córnea. Pues si vamos a transmisibilidad de K, obviamente sería el grosor, si es permeabilidad, es el de K. Y muy bien, buen repaso. Así que voy a dejar de compartir esto ahora. Si hay alguna otra preguntita con respecto a materiales Boston, antes de que pasemos al otro, déjame verificar acá. Este que está aquí. Déjame ver si hay alguna otra. No, no hay más ninguna otra pregunta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar esto para que tengan idea, ya yo lo verifiqué completo. La sesión está pregrabada totalmente. Tiene subtítulos en español. Y vamos a estar trabajando a través de los diferentes módulos que IF nos hizo llegar. Importante, si hay duda, no hay problema ninguno. Me ponen las preguntas y yo las contesto en la parte de preguntas y respuestas. No quiero que se queden con ninguna duda con respecto a esto, porque aquí me encantó. Van a ver ustedes, y ustedes me van a decir después que terminemos. Me encantó la sesión que hizo IFI, que nos dejó para nosotros. Hay muchísima información súper interesante, muchísima información dada o brindada por uno de los mejores exponentes a nivel mundial, y no se la pueden perder. A tal punto que, inclusive, si existen muchas dudas con respecto a esto, a este módulo que no podamos contestar, ya yo le dije a Lili que vamos a estar pendientes a hacer una sesión extra solamente para discutir este masterclass, porque me pareció un masterclass, o sea, de show, una cosa increíble. Así que sin pena ninguna, las preguntas que están ahora, pero si se queda algo y hay que hacer otra clase, por lo menos de media hora o algo así, aclaratoria solamente con el masterclass, lo vamos a hacer también.